Hola amigos, bienvenidos una vez más a Disclosure Bolivia, su canal de análisis y divulgación de la verdad. Hoy es 18 de noviembre del 2022 y hemos denominado esta entrega Peticiones descabelladas del Comité Cívico Croata en el Cabildo de Santa Cruz. Y es que este pasado domingo 13 de noviembre del 2022 en Santa Cruz, Bolivia, se congregó una vez más el denominado Cabildo organizado por la organización criminal del Comité Cívico de la Logia Croata, vinculado al golpe de Estado en 2019 en Bolivia y las decenas de asesinatos, integrado por migrantes extranjeros asentados en Santa Cruz de origen croata y empresarios logieros, tanto de la Logia Toborochi como de Caballeros de Oriente. Un comité que se atribuye para sí la representación de todo un pueblo del departamento de Santa Cruz. Un comité llamado cívico al que nadie, absolutamente nadie, ha nombrado por voto popular y directo, y que por el contrario, de la noche a la mañana, se autonombraron como virreyes y señores de Santa Cruz. Un comité croata que ha engañado a todo un pueblo, atribuyéndose la potestad de hacer y deshacer lo que sea, no solo en Santa Cruz, sino en Bolivia, hasta incluso tumbar presidentes a su antojo, y se caracterizan por expresar una ideología basada en la discriminación de raza, etnias autóctonas y todo lo indígena, haciéndose para sí del fascismo nazi su comportamiento natural, manipulando incluso a lo más preciado, a los jóvenes, utilizando las falsas religiones para controlarlos, con los famosos grupos evangélico-cristianos manipuladores. Se declaran abiertamente enemigos del gobierno del pueblo y de su proyecto de Estado de beneficiar al pueblo y de la redistribución de la riqueza entre la población pobre. Son enemigos de un gobierno que ganó con más del 55% en Bolivia, pero ellos no lo aceptan e intentan por todos los medios de imponer su otro modelo de Estado al mejor estilo fascista empresarial corporativo, un modelo feudal que solo busca beneficiar a su grupo corporativo de casta alta, pretendiendo incluso a como dé lugar la separación de Santa Cruz de Bolivia. Se declaran abiertamente enemigos del gobierno del pueblo y de su proyecto de Estado de beneficiar al pueblo y de la redistribución de la riqueza entre la población pobre. Son enemigos de un gobierno que ganó con más del 55% en Bolivia, pero ellos no lo aceptan e intentan por todos los medios de imponer su otro modelo de Estado al mejor estilo fascista empresarial corporativo, un modelo feudal que solo busca beneficiar a su grupo corporativo de casta alta, pretendiendo incluso a como dé lugar la separación de Santa Cruz de Bolivia. Este cabildo del 13 de noviembre, al que citaron a sus adeptos y a sus borregos controlados que no saben ni por qué asisten, fue organizado por Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, y Fernando Camacho, ambos del seno del Comité Logiero Croata. Luis Fernando Camacho es el actual gobernador de Santa Cruz. Es un personaje siniestro en Bolivia con antecedentes oscuros, envuelto en drogas y pandillas en su juventud, con la pandilla criminal Bola 8, que lo llevaron a insatisfactorias rehabilitaciones. Hoy en día es un mercenario neonazi de la politiquería, alguien que en actitud de sedición y terrorismo propició un golpe de Estado en Bolivia con decenas de muertes en el 2019. Ahora convocan a la población por las redes sociales con mensajes de invitación subliminales y de control mental, que no les da lugar a negarse a asistir. Mensajes tales como: si no asistes eres traidor, o no amas a Santa Cruz, o que si eres cruceño no faltes. Mensajes que para personas con escasa capacidad de raciocinio caen libremente. A este cabildo lo llaman después de estar destrozando al pueblo de barrio más pobre, vulnerable y humilde con un paro indefinido, con bloqueo de arterias, carreteras e inmovilización de las personas, dictado este pasado 22 de octubre del 2022. Un paro asesino y criminal de más de 25 días, que está causando inanición y vulneración a los derechos humanos de los pobres, donde se les prohíbe trabajar, alimentarse o acceder a la salud, incluso marcándoles horarios de salida de las compras, con horarios de toques de queda. Un paro en el que no se afecta a los ricos, los beneficiados por el comité. No, a ellos no los afecta, porque esa gente gana sueldos fijos y jugosos en sus empresas e instituciones. Grandes empresas que no han parado ni un minuto en este paro fratricida. No, para ellos no había sido el paro. Es solo para la gente pobre, que es la que buscan afectar con su paro asesino, para que se coloquen en contra del gobierno boliviano, de su propio gobierno que eligieron. El Comité Cívico Croata, junto a Camacho, han convertido el tema de la competencia privativa del Estado, un censo, en un tema politiquero, fundamentalista, sentimental y extremo, un pretexto sobre el cual buscan imponer su propia agenda y proyecto e intereses personales de logia, de grupo de poder, y luego de desestabilización, primero de la economía de un país que estaba en plena recuperación, y luego del gobierno del pueblo, del cual es enemigo acérrimo. Quieren colocar los intereses políticos de la logia croata por sobre el país, a como dé lugar, y nadie los para. Increíble. Esta organización criminal, el Comité Cívico Croata, planteó una falsa exigencia de un censo en Bolivia para el año 2023, simplemente utilizado como un pretexto para imponer otra premisa posterior obscura. El pretexto del censo fue suficiente para lograr el apoyo de gran parte de la población y de la ciudadanía, engañada y manipulada como borregos.
aquella que apoya pero que no sabe por qué. Luego impusieron su negativa ante el gobierno, quien proponía se realice en 2024. Bajo aquel pretexto de censo en 2023, intentaron desestabilizar al gobierno en varios intentos fallidos, y al no lograr sus objetivos, ni lograr la simpatía de otros departamentos en Bolivia, respecto al censo en 2023, optan como medida de presión realizar un paro cívico, pero esta vez indefinido, que iniciaría aquel 22 de octubre del 2022. Un paro plenamente destinado a afectar a los sectores más vulnerables de Santa Cruz, los más pobres, y afectar la economía de Bolivia en un daño estimado ya en más de 1.500 millones de dólares hasta hoy día. Analicemos atentos sus exigencias. ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025? Claro, esta mafia croata no entiende que no es necesaria ninguna ley para la realización de un censo. Como siempre, lo que solicitan está fuera de lo que dictan las normas, tratando de imponer sus caprichos delincuenciales. Pero a esta mafia croata le vale. Lo que solicitan claramente contradice lo que expresa la ley, tratando de inmiscuir a este problema a la Asamblea Legislativa, en un problema que es privativo del Poder Ejecutivo. La ley es clara, los censos son competencia privativa y plena del nivel central, lo dice la Constitución en sus artículos 297 y 298. Junto a la ley 1405, la ley de estadísticas del Estado Plurinacional. Por favor, lean las leyes si saben hacerlo y no propongan disparates alterando las leyes. ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano? Plantear tan solo la idea de crear una comisión con el título de constitucional que evalúe la relación de Santa Cruz con Bolivia es un delito y contraviene de por sí lo estipulado en la Constitución. Santa Cruz no es ningún estado ajeno a Bolivia para que se esté revisando su relación con Bolivia. Santa Cruz es parte de Bolivia como parte de un estado unitario. Además, plantear o nombrar el término federalismo o autodeterminación es de por sí separación y es algo que no está estipulado en la Constitución. Ustedes no pueden alegremente, bajo los términos o pretextos de un cabildo que no tiene validez legal ni vinculante, ejecutar sus deseos más oscuros delincuenciales, destruir la unidad de Bolivia. Para plantear a un país un nuevo modelo de Estado que se antojen, primero obedezcan la ley. Ustedes como grupo elitista o comité croata logiero, primero ganen elecciones en el país y ganen la aceptación de la ciudadanía por voto popular, por mayoría por más del 51%. Y luego como gobierno llamen a una constituyente, donde se plantee una federalización al país, su nuevo sistema, y ver si este es aún aprobado por la población, por un referéndum, y luego ver si esta propuesta es aprobada por voto en una constitución. Ustedes, como siempre en actitud criminal, le mienten a todo el pueblo cruceño dormido y lo manejan como sus borregos, por su ignorancia y desconocimiento, de la que se aprovechan. Implementar un federalismo no es imponiendo de facto un deseo al país, ni cada vez que se le antoja a alguien, sino que es un proceso constitucional que debe ser analizado en su viabilidad en el país y propuesto, aprobado o rechazado por el voto de todos los habitantes de Bolivia y no solo de Santa Cruz. ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes del 2025? No habría nada que obligar a los demás departamentos a plegarse a ninguna lucha, pues el decreto 4824 garantiza el censo en 2024. El decreto que aprobó el gobierno respecto a la elaboración del censo en 2024 fija el empadronamiento el 23 de marzo del 2024 y la redistribución de recursos que está garantizado a partir de septiembre del mismo año y la distribución de escaños hasta diciembre máximo antes del 2025. Además, la distribución de escaños es una actividad privativa del TCE, Tribunal Supremo Electoral, y no del Poder Ejecutivo, algo que ustedes no explican al pueblo perdido que ustedes manipulan. ¿Están todos de acuerdo que si en el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz? Un simple cabildo no les da la potestad a ustedes como comité cívico privado logiero y autonombrado en ser la voz de todo un departamento porque carecen de representatividad democrática. No representan a todos los que viven en Santa Cruz, excepto a los clubes, comparsas y fraternidades o a su sistema de capítulos de logias croatas extranjeras que lo colocaron. Con un simple cabildo no son quién o quiénes para obligar a otros departamentos en tomar acciones de apoyo o de plegarse a sus antojos. Peor bajo ultimátus temporales.
Ustedes utilizan el cabildo como si esta fuera una herramienta de toma de decisión vinculante u obligatoria, o para sus exigencias descabelladas, y no es así por la Constitución, como ya lo vimos pidiendo una ley para censo. Le hacen creer esa mentira a todo un pueblo de que un cabildo es vinculante y palabra santa, y aún peor mintiendo a los más jóvenes. El cabildo no tiene esa potestad o atribución de obligar a todo un Estado a obedecer sus caprichos de niños malcriados, de hacer o deshacer leyes o alterar el orden jurídico o de ordenar separarse de Bolivia. Así que es mejor que tomen esa responsabilidad legal de forma unipersonal ustedes los de la logia croata y no traten de plegar a sus antojos a todo un pueblo de Santa Cruz. Los delitos son personalísimos. Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes. Una vez más, es una muestra de que este comité croata le miente a la población. En ese cabildo prometieron suspender el paro indefinido tal como lo escucharon. Si se liberaba a todos los implicados presos de la UJC, Unión Juvenil Cruceñista, esa organización paramilitar criminal, de los hechos delincuenciales e intentos de asesinatos masivos en contra de la ciudadanía, que solo pide fin al paro. Se los liberó hace pocos días y hasta la fecha no se suspendió el paro criminal. Así le mienten a Santa Cruz. Hasta el momento no vemos una señal real de que esta mafia criminal croata del Comité Cívico Fascista Cruceño tenga intenciones de pacificar Santa Cruz, de ordenar siquiera dar un alto al paro con bloqueo indefinido y fratricida de casi 30 días. Un paro criminal y asesino de hermanos bolivianos, un paro que ya ha destruido la economía de la población más pobre y humilde y ha enriquecido aún más otra élite de poder empresarial que se ha beneficiado del paro. Un paro que ha vulnerado completamente lo más preciado de un pueblo, sus derechos humanos, el derecho al trabajo y a la vida. Nadie nunca antes lo había hecho de esa manera, al mejor estilo de la Gestapo nazi. Y aún más tienen una clara intención de seguir convulsionando el país con varios pretextos. Ya lo han dicho claramente, quieren el separatismo, su disgregación de Bolivia, porque no quieren un gobierno del pueblo que lo someta a sus leyes. El censo solo había sido un pretexto, como ya lo demostramos. Señor presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, usted dice cuidar la economía de Bolivia y a su pueblo, lo más preciado, pero estos criminales impunes ya han hecho perder a Bolivia más de un PIB completo, alrededor de 1.500 millones de dólares, y el pueblo ha quedado destruido. Señor presidente, el pueblo, el más humilde, el que eligió como presidente, confió en su protección, le dio ese regalo de ser su protector. Se nos dijo varias veces que se había recuperado la democracia. ¿Es eso real? ¿O se nos hizo creer? Por favor, señor presidente, si usted realmente quiere y ama a su pueblo como dice, dicte un estado de excepción en Santa Cruz, un estado de sitio con el ejército patriota para que retorne la calma, el trabajo y la paz a todos los hogares de Santa Cruz. Y cese la violencia nazifascista y se aprecie a toda esa mafia extranjera croata y malos bolivianos que han cometido traición a la patria desde el primer momento que empezaron a ordenar matar personas. Señor presidente, haga sentir verdaderamente que tenemos un Estado y un gobierno y que no es simplemente de papel y un teatro su gobierno, que haya justicia y no impunidad, demuestre que realmente está o no con su pueblo, con acciones, y por un momento vuelva a ser revolucionario.